Capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 y vamos a hablar esta tarde de un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Dios. La importancia de tener un encuentro personal con Jesucristo. Cuando alguien se encuentra con Dios, es imposible que se vaya de nuevo lejos del Señor. Pero qué importante es habernos encontrado con Dios, no con una iglesia, no con una denominación, sino con Dios. A veces queremos conocer más de la iglesia que del Señor. Lo importante es que usted conozca a Cristo. Pero sí me gustó un pensamiento que había escrito este hombre muy controversial que se llama Paul Washer. Dice: no busques una iglesia, dice, porque está cerca de tu casa. Dice, busca una iglesia que esté cerca de la Biblia. Dice, no busques una iglesia o no vayas a una iglesia porque está cerca de tu casa, sino porque esté cerca de la palabra. Eso es lo importante, ¿verdad, hermanos? Ese es nuestro fundamento, la palabra del Señor. Así que vamos a leer ahí todos juntos. Si lo encontró me dice amén. Dice Lucas 19:1. Lo leemos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, enséñanos la importancia de encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es bien interesante esta porción de la Biblia. Algunos la hemos leído varias veces cuando hablamos de Zaqueo. Cuando usted oye hablar de Zaqueo, sabe que se encuentra en Lucas 19, en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Pero una de las cualidades que este hombre tenía, dice que era rico. Y que un hombre rico quiera encontrarse con Cristo, para algunos de nosotros suena un poquito, ¿verdad? Como que no es muy creíble. Pero acá encontramos a un hombre rico, pero con la necesidad que tenía de Dios, ya que la riqueza no es algo que impida, ¿verdad?, que alguien necesite de Dios. Pero acá vemos, hermanos, que hay varios impedimentos para que nosotros nos encontremos con el Señor. Hay varias cosas que nos impiden algunas veces conocer verdaderamente a Cristo. Esta mañana en el ayuno, y siempre en los ayunos tenemos varios testimonios, pero uno de los testimonios que hemos oído varias veces es decir, yo había estado en muchas iglesias, pero nunca me había encontrado con Cristo. Y yo tenía, dice, un evangelio a mi manera. No le cuento algunas cosas porque no, son testimonios de los hermanos, los voy a guardar, ¿verdad? Yo le hice la promesa. Pero bueno, qué interesante, ¿verdad, hermanos? Porque habíamos ido quizás a varias iglesias, pero nunca nos habíamos quizás, o no le habíamos prestado atención, o nunca quizás nos habían modelado a alguien, en realidad, cómo es el evangelio. Nunca habíamos visto a alguien tan entregado al evangelio. Y este caso pasó, ¿verdad?, con algunas familias de la iglesia, que vinieron sus hijos y ellos vienen entregados al Señor. Entonces los padres se dieron cuenta que ser cristiano no solo se trataba de ir una vez allá de vez en cuando a la iglesia, sino que ellos vieron que estos muchachos se entregaron a servir, ¿verdad?, a estar constantes. Y eso fue animándoles a acercarse más al Señor. Y de repente nos dimos cuenta, en realidad, quién era el Señor, quién es Jesús. Y eso se trata, ¿verdad?, esta porción bíblica. Que nosotros
en verdad conozcamos quién es Jesucristo, quién es Él, y que podamos vencer todos esos obstáculos que hay para encontrarnos con el Señor. Y aquí vemos algo muy importante en el versículo 1, porque se trata de aprovechar la oportunidad. Ayer estuvimos acá en un culto de milagros. ¿Cuántos venimos ayer, hermanos? Algunos hemos estado acá en la iglesia bastante, ¿verdad? Miércoles, viernes, sábado, domingos. Pero sabe, hay momentos muy especiales, como son los ayunos, y siempre le he dicho, venga un ayuno, se va a dar cuenta que hay cosas maravillosas que pasan en el ayuno. Es casi imposible que usted venga a un ayuno y que usted no sea quebrantado por el Señor, porque hay hermanos que hablan con el corazón. Hoy le tocó a la hermana Juliana, ¿no? ¿Verdad? Hoy le tocó a la hermana y habló con el corazón. Y eso, hermano, es imposible que tú estés ahí sentado y que no te haga llorar también. Uno se hace el fuerte, ¿verdad? Se hace ahí el duro, pero de repente te quebrantas también de oír las cosas que Dios hace en la vida de los jóvenes, en la vida de los hermanos. Eso toca tu vida. Y eso fue el caso de Zaqueo. Hay que aprovechar. Ayer estábamos aquí en la administración, en la oración, y había algo especial de Dios, hermanos. Tanto que no parábamos, ¿verdad? No paramos de orar. Ese momento maravilloso, donde casi imposible que los hermanos se van de la iglesia sin que algo haya pasado. Termina el culto, tú ves los hermanos con lágrimas en los ojos, porque algo está pasando ahí. Estábamos ayer clamando por el hermano Rafael, pero también orando por nuestros milagros, por nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor se manifestó. Y eso dice el versículo 1, dice, habiendo, dice, entrado Jesús en Jericó, hay una palabra bien importante, dice, ¿qué dice ahí? Iba, a ver, diga conmigo, iba pasando por la ciudad. Y fíjense que Dios es soberano, y Dios dice que el Espíritu Santo es como el viento. Y el viento, no solo porque no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, pero yo no puedo decidir cuando el viento sopla. El viento sopla cuando Dios quiere. Y así es Dios, hermanos. Él se muestra cuando Él quiere. A veces tú lo buscas, a veces tú oras, y no como que no aparece, ¿verdad, hermanos? Pero cuando tú menos te imaginas, Dios aparece. El Señor se manifiesta, el Señor se glorifica, se presenta. Y cuando Él se presenta hay que aprovechar. Este era el caso de Zaqueo, era su oportunidad. Jesús iba pasando por Jericó, iba pasando por esa ciudad, pero iba de paso. Si Zaqueo no presta atención, el Señor iba a seguir su camino. Y posiblemente no volviese a ver esa oportunidad de encontrarse con Cristo. Ese era su día, era su momento que él debía aprovechar. Y eso tú y yo debemos de aprovechar. Cuando Dios se está moviendo, cuando Dios se está manifestando, aprovéchalo. Aprovéchalo, porque, mis hermanos, no es cuando uno quiere. No es cuando uno dice, Señor, ahorita, ¿verdad? No, es cuando Él quiere. Cuando Él quiere. No es con la alabanza que tú cantas, no es porque ya sabemos que canto cantar, no. Es cuando Él quiere glorificarse. Por eso cuando uno está aquí firme, permanente, sabe que en un momento Dios se va a manifestar. No importa si vinieron bastantes, si vinieron pocos, eso no importa. Porque Dios está, dice, donde 2 o 3 se reúnen, Él está ahí. No es la multitud. Lo importante es que hayan personas con un corazón dispuesto. Y dice acá él iba, pero iba de paso. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Y hay que aprovecharla. Sabe, yo por años aprendí algo que me llamó mucho la atención del pastor general. Y él habla mucho de las oportunidades que Dios nos da. Dice él que la primera nunca es igual que la segunda. La primera oportunidad es la mejor. La primera es la mejor. A ver, diga conmigo, es la mejor, la primera. Pero nosotros predicamos en día una iglesia
Una iglesia, ¿verdad? Siempre yo le aclaro a los hermanos cuando yo predico. Yo no estoy hablando nunca del pasado. A mí me gusta hablar del presente y del futuro. Porque en el pasado muchos ya cometimos malos errores. Y no venimos allá a molestar. El que se equivocó, se equivocó. Pero ¿por qué no hablamos de aquí para adelante? ¿Por qué no hablamos de los jóvenes que todavía están en la oportunidad de hacer las cosas bien? ¿Por qué no hablamos con los jóvenes que todavía no han decidido con quién se van a casar? Porque es una oportunidad maravillosa de formar un buen hogar, ¿verdad, hermanos? Nosotros hemos sostenido acá que la segunda decisión más importante de un hombre es con quién se va a casar, con quién va a vivir el resto de su vida. Porque el matrimonio bíblico es indisoluble. Es una sola vez, hasta que la muerte nos separe, o hasta que la suegra no aparezca, ¿no, verdad? El matrimonio bíblico es para siempre. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar del matrimonio. Mañana vamos a hablar de 5 cositas muy importantes que se deben de tratar dentro de un matrimonio. Ayer hablamos bastante de eso, de los pleitos, varias cosas. Venga, mañana quiere aprender a boxear, ¿no, verdad? A aprender cómo se debe de vivir en pareja o en matrimonio, que no es tan fácil, no es fácil. Si usted quiere saber un poco, hable con la hermana Vicky, que está comenzando. La hermana Vicky está en la luna de miel todavía, ¿verdad, hermanos? A mí me dijeron así, yo no creía mucho. Espérese que tenga 10 años de casado, y entonces más o menos me dijo. Cuando tenga 20, más o menos, y cuando ya tenga 50, ya está separado, ¿no, verdad? No. Pero bueno, Dios, Jesús está pasando. Tiene una oportunidad para ti. Aprovéchala, hermano. Aprovéchala, jovencito. Aprovéchala de ser una buena decisión. Porque la segunda nunca será igual que la primera. Y por eso le vuelvo a decir, yo no molesto a nadie, solo estoy diciendo lo que debería de ser. Aproveche. En este caso, aprovecha cuando Dios te está llamando. Ayer le contaba de un joven con el que estábamos trabajando en la pintura un rato, que Dios lo ha buscado ya 2 veces. Y no lo ha buscado de buena manera, hermanos. La primera vez fue estrellar su carro con otro y fue a parar al hospital. Y él andaba una aseguranza, como algunos tenemos nuestros carros, que no es una full cover. Uno por pagar poquito dice, ¿verdad? De la de a 30, deme a mí. Algunos hermanos saben de eso, de pagar. Algunas hermanas que manejan carros no saben que se paga aseguranza, ellos solo saben que hay que manejar. Yo al carro de mi esposa le pongo gasolina, yo todo. Ella solo sabe que lo arranca y que camina. Pero hay que pagar seguro, hay que dar mantenimiento al carro. Este joven andaba en una aseguranza, que es lo que la ley exige. Es la que te cubre nada más arreglar el otro carro, menos el tuyo. Y tú te mueres, ¿no, verdad? Entonces, allá fue a parar al hospital. Medio había salido del hospital, este joven ya conoce a Cristo, conoce de Cristo. Dios le ha dado varias oportunidades, pero no quiere aprender. Sale del hospital, dice que él venía desde donde él vive aquí cerca, iba y había ahí un filipino, y dice que le comenzó a hacer el filipino estas señales filipina y salvadoreña. ¿Alguien entiende cuando alguien le es así, verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo? Los salvadoreños hablamos con señas, ¿se sabe? Usted para llamar a alguien así, ¿verdad? O con la boca. Entonces dije que él hizo el filipino así. Y entonces él le contestó. Y le hizo también así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero hasta ahí quedaron las 2 señales. Y él siguió caminando. Pero lo que no se dio cuenta es que el filipino fue a su carro, sacó un bate y por detrás le dio un solo batazo, hermano. Y cuando él vuelve a despertar, está en el hospital, desmayado varias horas, fuera de conocimiento. Y yo le digo, ¿verdad? ¿Y tú qué crees que es eso? Pues que estoy mal, no le doy la palabra que me dijo, estoy mal. Y yo le digo, Dios te anda buscando, hombre.
¿Va a esperar que perder la vida? No, me dijo, pero mire, gracias a Dios, me dijo que por ese batazo me van a dar papeles, me dijo. Entonces, alegre estar, le dije yo. Anda a buscar que te den otro. Y yo le digo, Dios te anda buscando. ¿Y sabe cuál es el pecado más grande del ser humano, hermano? Se llama soberbia. Soberbia. Todavía el muchacho sin carro en el bus, con el gran batazo, y todavía con soberbia. No, me dijo, no necesito yo de nadie. Yo no he necesitado ni de hermanos de la iglesia, ni de familia, me dijo. Solo le echo frente, me dijo. Vaya, pues, parátele a Dios así, ¿verdad? A ver si le vas a ganar. Hermanos, si Dios manda, miren, una cosa más linda en la vida que humillarse ante Dios, ¿verdad, hermanos? Eso dice la Biblia. Humillados bajo la mano poderosa de Dios, dice Santiago. Y este hombre, este joven, está hablando de un joven. Dios le da oportunidades buenas, con un gran talento para tocar música. Músico, cantante. Le estoy hablando de un joven que ha tocado en la iglesia de La Cosecha. Es uno de los músicos ahí de esa iglesia. Y el muchacho ahí anda, hermano, enojado. Mire, dice que me quitaron los privilegios de la iglesia. ¿Por qué te los quitaron? No, tenían razón, me dijo. Tenían razón. Pero ¿qué te quiero decir? Oportunidades. Buenas oportunidades. Pero ¿qué pasa? Las dejamos pasar. ¿Sabe? Zaqueo dijo, no, yo no la voy a dejar pasar. Porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde, hermanos. ¿Sabe qué pasa? Mucha gente después se lamenta. Dice, si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Zaqueo no, dice, yo voy a aprovechar. Dice el versículo 2, vamos a la palabra. Dice que Jesús iba pasando. Mis hermanos, en este año que vamos a comenzar, Dios tiene oportunidades. ¿Las tomas o las dejas? ¿Las tomas o las dejas? Dice el 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, que dice, jefe de los publicanos y rico. Zaqueo era alguien que cobraba, ¿verdad?, los impuestos. Era jefe de los publicanos. No solo era un cobrador de impuestos, sino que él era un jefe. Y luego dice que era rico. Ser un hombre de dinero. Pero él dijo, esta es una buena oportunidad. No la voy a perder. Y dice el versículo 3, procuraba, que dice, ver quién era Jesús. Y eso es lo importante. El importante dentro de una iglesia es Jesús. Con quien tú debes de encontrarte en una iglesia es Jesús. Jesucristo. Él es el personaje más importante de nuestra fe. Ayer les decía yo a los hermanos, mire, lo único visible de Dios que tenemos es una Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia, hermanos? A ver, levante su Biblia y diga, esta es mi Biblia. No me lo va a robar, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Esto es lo único visible. ¿Sabe, hermano? Yo soy bien celoso de la fe en el Señor. No sé, quizás así me enseñaron a mí, ¿verdad? Desde que yo acepté a Cristo. A mí me dijeron, no necesitas nada para llegar al Señor más que la fe y la palabra. Por eso aquí hay unas candelas que están, yo las quito, hermano. Yo no creo que necesito candelas. Ahí arriba hay una imagen que si esta iglesia nosotros fuéramos los que tuviéramos autoridad, yo le quito mañana la ventana. De veras. Y la dejo sin ventana. Pero yo prefiero sin ventana que con imágenes. Porque a mí me dijeron 0 imágenes. Porque no hay imágenes. Esa imagen que está ahí no es la del Señor. A mí me encanta una alabanza de Roberto Orellana. Una alabanza que dice que si de veras conociéramos quién fue el Señor, no es ese Cristo que te han mostrado. Nuestro Señor es un Señor poderoso, ¿verdad, hermanos? Poderoso, Rey de Reyes, dice la Biblia. Entonces, nada de eso. Por eso cuando uno llega a una iglesia, lo más importante es encontrarse con Cristo. De repente, mire, hace poco estábamos hablando con unos hermanos que venían a la iglesia. Comenzaron a hablarnos de que venían ya de otras iglesias y hablarnos del pastor y que el pastor y que el pastor, hermanos, si el pastor no tiene nada que ver. Mire, incluso este joven que le cuento,
Dice, yo quizás tenga él razón, yo no digo que está malo lo que él dice. Ni siquiera una llamadita del pastor me dijo. Yo aquí hay unos hermanos, ¿verdad? Yo le llamo, hay un hermano que le llamo, yo creo que ya lo hostigué, hermano. Lo hostigué, pero no está aquí, no va a preocupar. Yo soy, ¿verdad? Pero sabe, mire, cada vez que le hago, ¿sabe qué me dice? Ahí llegó el miércoles. Eso ya estuvo, ya no sigamos hablando. Ahí llegó el sábado. Ahí llegó el domingo. Hermano, no lo he visto. Y yo digo a veces, ya no le llamo a este hermano, que más le voy a caer mal yo. Pero de repente por ahí viene una voz que me dice, para eso te llamé a ser pastor. Vuelve a llamarle. ¿Verdad? Porque ese es el trabajo de un pastor. Sin embargo, usted lo más grande que encontró cuando vino a una iglesia no fue al pastor. ¿Sabe quién fue? A Cristo, hermano. Pues nosotros te vamos a fallar. Ahorita yo tengo buen oído, diga conmigo buen oído. Ahorita anda algo malo así de la gripe, hermano, me anda molestando y el oído me anda fallando. Pero yo oigo desde lejos. Entonces yo oí que estaban los hermanos platicando aquí, los diáconos, de los curas. Yo dije, voy a oír que están diciendo, ya ve, no hable cosas, que yo todo lo oigo y lo grabo. Entonces, pero hermano, tiene razón. ¿Cómo hoy en día han fallado tanto los líderes de la iglesia católica, los líderes de la iglesia evangélica? Todos hemos fallado. Pero ¿sabe cuál es lo importante? Que tú no viniste a buscarnos a nosotros. Tú viniste a saber quién es Jesús, qué Él puede hacer por ti. Y cuando te encuentres con Él, te vas a dar cuenta que todo lo que aquí se hace en realidad depende de Él. Mis hermanos, alguna gente dice, ¿verdad? Yo hablaba con una pareja, me dice, ¿por qué usted después de un culto no se baja y se para en la puerta? Me dice, y le da la mano a todos los hermanos. Mire, primero yo me bajo con hambre, le digo yo, ¿verdad? Me puedo comer un hermano ahí. Segundo, hay gente que no le gusta. Mire, eso de cuando vienen visitas a la iglesia, pararlas o no pararlas, ha sido un dilema, hermano. Hay gente que no le gusta. El otro día también yo he aprendido con los años, cuando veo entrar parejas de hombres y mujeres, jamás decirle ni que son novios, ni que son esposos. Y de repente tenemos al hermano Eduardo aquí dirigiendo, ¿verdad? Y yo, ya se le va a salir al hermano. Y cabal, ¿verdad? Qué linda esa pareja, ¿verdad? Quizás son amigos. Yo cometí ese error ya hace años, ¿verdad? Y yo le digo, ¿qué pareja? ¿Verdad? Y la muchacha rápido se levantó y fue a al otro lado. Yo que novia de este talibán, ¿verdad? Entonces, pero uno por querer agraciarle, por quedarle bien uno, ¿verdad, hermano? Mira, hay gente que viene a la iglesia, no le gusta que se metan en su vida, hombre. Entonces uno hay que respetar. Yo guardo distancia. ¿Sabe cuando alguien me busca? Yo le doy un consejo, hermano. Si alguien quiere un consejo, venga, hermano, nosotros para eso estamos. Pero yo trato de guardar distancia. ¿Sabe por qué? Para que así la gente no diga, ay, aquí anda, y luego ahí en la prédica lo dice. Así mejor no, porque yo no sé nada, yo no sé qué pasa. Así yo predico libremente, hermano. ¿Alguien dice amén? Si en la prédica menciona algo que va con usted, no es porque yo lo sé, porque Dios lo sabe. Y Dios está queriendo tratar con usted. Si ya yo estoy diciendo algo por decírselo a alguien, no funciona. Pero qué interesante, ¿verdad? Me dice él, ¿y por qué no va usted y le da la mano? Mire, si es que la gente no vino porque yo le diera la mano. Si es que la gente no vino para conocer quién es el pastor. Que la gente no vino para ver cuál es la vida de él. La gente vino a ver quién es Jesús. A Él vinieron a buscar. De Él es de quien debemos hablar. Nosotros no podemos hablar de nosotros, de nuestra esposa, nuestros hijos. Y la gente dice, ya historia ya me tiene cansado. Yo le puedo hablar aquí 10 años de Cristo, de Jesús. Y nunca aburre, hermanos. No aburre. Porque no Él es el que nos ha salvado. Y Zaqueo dice, yo quiero saber quién es Jesús. Yo no quiero saber quiénes son los apóstoles. Yo no quiero saber quién es Pedro. Yo no quiero saber quién es Juan. Yo quiero saber quién es Jesús. El que me va a salvar. El que me va a cuidar. Y eso es lo importante cuando usted venga a la iglesia.
Y quiero saber quién es el Señor, quiero conocerlo, quiero aprender más de Él, quiero aprender a relacionarme con Él. Así si un hermano en la iglesia me hizo un gesto que no es correcto, yo no digo que está bien, pero no es una causa por la cual yo me voy a ir de la iglesia. Incluso porque el pastor no me saludó, no es una causa. Yo siempre lo he dicho, le digo en otra iglesia, mire, el día que Jesucristo te falle, de entonces déjalo. Pero hasta ahora yo te puedo garantizar que Jesús nunca le ha fallado a nadie, hermano. El Señor es fiel, alguien dice amén. Él no nos ha fallado. Mire, yo me voy porque aquel hermano me hizo esto, yo me voy. No, los hombres fallamos, pero Dios no falla. Por eso dice Saqueo, quiero saber quién es. Dice, procuraba ver quién era quién. Jesús. Pero aquí vienen los impedimentos, dice el versículo 3. Pero no podía, dice, ¿a causa de qué? De la multitud. Y eso que la gente hoy en día se pregunta. Hace poco vinieron dos hermanos del pastor Miguel González. ¿Alguien conoce a Miguel González? Nadie lo conoce. Algunos lo conocen. Mire, hermano, yo entonces no sé qué estamos, a un trámite estamos haciendo de los papeles esos, ¿verdad, hermano? Del IRS. Entonces yo llegué a su casa y yo soy metido, hermano, no metido de meterme en la vida de la gente, soy metido de evangelizar. Yo lo primerito que les pregunté a los dos, ¿y usted es un cristiano? Así, pero así a quemarropa. Si son hermanos de un pastor, deben de ser cristianos, ¿verdad, hermano? Supuestamente. A veces puede ser hermano hijo del pastor y no es cristiano. No es garantía. Y me comienza el primero, hermano. Me sale con una filosofía, pero poderosa. Yo he andado, me dijo, en todas las iglesias. Conozco todas las iglesias. Porque dice acá que había una multitud. ¿Cuál es la multitud que hay ahora? Multitud de religiones. Y la gente dice, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es? Si los testigos de Jehová dicen una cosa, los mormones dicen otra cosa, y todos presentan una Biblia, ¿verdad? Excepto pues los musulmanes que presentan el Corán. Y dice el hombre, ¿verdad? Pero yo conozco todas las iglesias. Y le dice Miguel, ¿verdad? Porque ya cuando Miguel me vio a mí hablándole de Cristo, agarró valor. Ahí comenzó a evangelizarlo. ¿Verdad? Ahí sí el evangelista. Y le dice Miguel, mira, ¿y qué es lo que te impide aceptar a Cristo? Mire, le dijo, me impide, le dice, ¿a cuál iglesia irle? Y Miguel vive ahí en la iglesia. Él vive arribita y la iglesia está ahí a la par, ¿verdad, hermanos? Entonces le digo yo, mi hermano, donde tú quieras, tú vas a una iglesia donde te va a edificar. Que la palabra te va a edificar. Entonces, pero el hombre, mire, y yo, hermano, neciándole. Y luego al otro le digo al otro, ¿y usted es cristiano? No me gustan las cosas. Y yo le dije a Miguel, usted está metido en lío, hermano. Se trajo los dos hermanos y ninguno quiere nada con Cristo. Y los tiene viviendo en la casa. Hoy sí que estamos amolados, dijera yo, ¿verdad? Y le digo a los dos chamacos, ¿verdad? Acepten a Cristo, hombre. Si no hay ningún compromiso. Vaya, hagamos la oración. Señor Jesús, mudos, hermano. Mudos los dos. No quisieron. No quisieron. ¿Y por qué no quiere la gente? Por la multitud de ¿qué? De iglesias. Por la multitud de ¿qué? De cosas que han oído las iglesias. La multitud de cosas que han oído los pastores. La multitud de cosas que han oído los sacerdotes. Hoy en El Salvador eso es tremendo, hermano. Tremendo. Esta ex primera dama de la nación, ¿verdad? Esta señora que le dio cáncer. ¿Cómo se llama? Wanda Pignato. Esa señora comenzó a revelar cosas ahí tremendas, hermano. De sacerdotes que habían abusado de niños. Abusado de niños, hermano. Eso no es nuevo para nadie. Para nadie es nuevo eso. Entonces, pues nosotros no estamos criticando eso. Si de las iglesias cristianas, ¿qué nos dice? De los pastores, ¿qué nos dice? Allá aparece el pastor, ¿verdad?
roízo de 500 libras, con una muchacha de 20 años a la par, hermano. Ese es el modelo allá en El Salvador. Deja a la esposa y busca a la mitad de joven. La hermana me voltea a ver, como que conoce de esas cosas. La hermana hablé por el pastor Otero, dice. Tremendo, hermano. Y luego usted mira a la muchacha que parece americana, allá en San Miguel, que donde es la hermana, era un pastor, no, hombre, hermano, si que no es feo, es feo. Espero que no van a oír la grabación, estamos en problema. ¿Verdad? Con una mujer como que es americana. Y la muchacha bien jalada, ¿verdad, hermano? Así mera piqui, mera moderna, al lado del gran pastor. Grande porque es gordo, sí, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿en quién creemos, pues? Tanta cosa que se oye, que si no es una cosa, que es otra. Y Zaqueo tenía, ¿qué tenía ese? Que él era una barrera. ¿Sabe? Por eso cuando nosotros evangelizamos, nosotros no ofrecemos una iglesia. Nosotros no ofrecemos un pastor. Nosotros ofrecemos a Cristo, el pastor de pastores. ¿Sabe qué dijo David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la Biblia a Jesucristo le llama el príncipe de los pastores. En el Evangelio de Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Cristo. Él dio su vida por nosotros. Alguien dice amén. Entonces, esa multitud de barreras que ella nos hace, nos aleja, hermanos. Nos aleja. Esta mañana yo le decía a los hermanos, por favor, a ver, diga conmigo, por favor, amemos a toda la gente que viene a esta iglesia, hombre. Amémosles a todos, recibámosles bien. Los errores de cada, ese es su problema, hermano. Pero yo, mire, yo le pido a Dios eso, jamás sentir nada mal por nadie. Al contrario, darle amor a todas las personas. Yo eso buscaba, cuando yo buscaba una esposa, que amara a todos los hermanos, en Cristo, por supuesto. No fuera que amar a otro hombre, no, eso no. Compro un machete. Pero sin embargo, algunos de repente nos vamos alejando, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí en la palabra. Entonces tenemos multitudes ahí, ¿verdad? Porque era mucha gente, pues era pequeño de estatura. Y dice el versículo 4, vamos aterrizando, dice ahí, y corriendo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, dice, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Esto me encanta, el 6, mira lo que dice. Entonces, él descendió a prisa y le recibió. ¿A cuánto nos costó recibir a Cristo, hermanos? ¿A alguien aquí le costó recibir a Cristo? Mire, Zaqueo se bajó del árbol, recibió a Cristo, gozoso. ¿Sabe que esa es la barrera más grande de la gente en las iglesias? Yo se lo decía esta mañana a los jóvenes, qué importante es haberle entregado nuestra vida a Cristo, hermano. Porque venir a Cristo, venir a la iglesia nos salva. ¿Alguien dice amén? ¿Qué salva? Que yo me arrepienta de mis pecados y le reciba en mi corazón. ¿Sabe? Yo estuve en la iglesia como 3 meses, pero yo no había recibido a Cristo. Y la gente venía y me decía, usted es el único pecador. No me decían así. Párese, hombre. No le decía yo. Estoy evaluándolo primero. Pero a mí ya el Señor me había luciado ya. Dicen El Salvador es luciado, ya me había tocado. Porque desde esa vez que yo fui la primera vez a la iglesia, nunca dejé de ir. Pero como a los 3 meses, ese día yo me puse de pie, hermano, un 14 de febrero. Y recibí a Cristo gozoso. Esa vez yo entregué mi vida al Señor. Eso es importante, una iglesia, que yo reciba al Señor. Si usted no, alguien viene a la iglesia y nunca lo ha recibido, recíbalo. No importa si ya tiene días de venir, debe recibir al Señor. Debe de pararse, ¿verdad, hermano? Nosotros a veces hacemos la invitación, dice, si los mismos están,
¿Sabe? El pastor general nos cuenta que él estuvo acá en Fresno predicando en una iglesia y a la hora de hacer la invitación se paró la esposa del pastor. Ella lo recibió a Cristo. No es que va a parar mi esposa, ¿verdad? La esposa del pastor se para y todo el mundo se quedó sorprendido. Dice, qué raro. Pero dice él, uno no sabe. Pero dice que Zaqueo, ¿qué hizo? Recibió al Señor, ¿qué? Gozoso. Y aquí viene, ¿qué viene? La gente que murmura. Mira lo que dice el versículo 7. Al ver esto que dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Para quién es la iglesia, hermanos? Si no para los pecadores. ¿Alguien dice amén? No dice que es el hospital. Dice que el que esté sano no necesita médico. El que esté enfermo necesita médico. Pero nosotros, ¿qué buscamos ahora? Perfeccionismo. ¿Verdad, hermanos? Queremos que todo el mundo sea lo que uno no es. Queremos ver en otro que sea bueno cuando yo no lo soy. Mis hermanos, la iglesia es el lugar donde se le da la oportunidad a la gente que conozca a Cristo. Y hay que recibirle, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad. Porque nada logramos con correrlo, ¿verdad, hermanos? Lo importante es que la gente venga y se encuentre con el Señor. Porque cuando alguien se encuentra con Cristo, Cristo los cambia. Amén. Démosle un aplauso a Cristo, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nosotros lo más importante es encontrarnos contigo. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Te pedimos esta tarde, si hubiera en este lugar alguien que no te conoce, alguien que nunca se ha encontrado, alguien a quien nunca le ha sido revelado Jesucristo, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido antes, póngase de pie. Reciba a Cristo, así como Zaqueo, y usted va a conocer la salvación y va a conocer lo que nosotros hemos conocido, a Cristo Jesús, el Salvador y Señor de nuestras vidas. Habrá una persona acá que nunca ha invitado a Jesús a ser el Salvador de su vida. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para que usted le entregue su vida al Señor. Dice que Jesús iba pasando por la ciudad. Hoy puede ser su oportunidad. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es cuando usted debe abrir su corazón a Cristo. Gloria al Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar por nuestras peticiones. Quiero que nos ayude a orar por el hermano Rafael Villegas. Está en el hospital, en el Seaton. Está en un estado casi coma. Casi, la única diferencia es que él todavía mueve la mano un poquito. Coma es cero movimiento, ¿verdad, hermanos? Dice que él todavía le aprieta la mano un poquito. Si él no sale de ahí, ¿verdad, hermanos? Primero Dios, vamos a poder visitarlo, ¿verdad, hermanos? Para ir a orar por el hermano Villegas. Yo les cuento a los hermanos que él es un hermano que venía a la iglesia caminando él solo por sus propios medios, pero a las últimas su esposa lo ha tenido que traer. Él estuvo aquí hace una semana, ya no mira, ¿verdad? Cero, ya no mira nada, hermanos. La diabetes le acabó la vista. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Son por un desorden de vida. Cuando uno no le interesa nada y se da de al tiro, ¿verdad? Al abandono. Eso es preocupante, ¿verdad, hermanos? Cuando uno se da al abandono, ya no le importa nada. Que pase lo que pase, ya no hay deseos. Esos son los que están en la calle, los homeless. Gente que se dio al abandono. Perdieron el deseo de vivir. Y eso no puede pasar con nosotros, ¿verdad, hermanos? Nosotros tenemos vida, Cristo es vida. Y eso lo que nos da es deseos de vivir. Deseos de tener una vida y una vida en abundancia. Amén, hermanos. Usted nunca se deje ganar
No se deje ganar, hermanos. Le hablo en cualquier edad. Hace poco hablamos para las de la mejor edad, hablamos para las hermanas, ¿verdad? Que el domingo pasado hablamos de la actitud. No es la edad, es la actitud. La actitud, a mí me encanta de los americanos eso. 60 años hasta la ancianita, ¿verdad? Bien arregladita, comiendo, desayunando, hermano. Y come bien. Yo para que mi mamá coma, yo tengo que pelear. No quiere comer. Una actitud difícil, ¿verdad? Coma, mamá, coma. Que no tengo hambre. Es que pues si no, aunque no tenga hambre, hay que comer, pues, hermano. Digo, para alimentarse. Así que nunca vamos a llegar ahí, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por esta tarde. Señor, queremos pedir una vez más por nuestro hermano Villegas, hermano Rafael Villegas, que esté en ese hospital postrado. Señor, en un estado donde solo un milagro, solo tu misericordia podría levantarle de ahí. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes hacerlo si es tu voluntad. Señor, bendice a su esposa, fortalécela, su familia, sus hijas, que han vivido tantas situaciones difíciles. Sana esos corazones, para que ellos, Señor, sus hijos, no pierdan la fe en ti. Tú nunca fallaste, tú nunca has fallado. Son nuestras malas decisiones que a veces, Señor, nos alejan de ti. Te pido, Padre, que te encargues de todo. Y, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, bendice cada familia aquí presente. Gracias por cada uno de ellos. Ahora, Señor, llévanos con bien a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un buen aplauso a Cristo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, mañana.